vamos a entrar en materia de trabajo porque tenemos mucha sustancia que cubrir en el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando sobre la supremacía universal de Cristo, y la temática que tenemos el día de hoy es reconciliados por su obra. Reconciliados por su obra. La semana pasada era Cristo el centro, la fuente, ¿verdad? Y entendimos que él es la imagen del Dios invisible, que Él es, en Él se crean todas las cosas y que por Él todas las cosas subsisten, y empezamos a definir en ese ámbito. Pero hoy, ¿verdad?, soy dirigido a esta temática de entender lo que es la obra de la reconciliación. Cómo el Señor, porque es el único que lo puede hacer, nos lleva nuevamente a un estado de paz, a un estado de armonía con el propósito eterno de Dios. Que cuando todo parecía caos y todo parecía que estaba perdido en esta tierra, porque el hombre un día toma una mala decisión, Dios lo vemos trabajando a través de cada historia, a través de la esfera de la vida humana, cambiando, transformando, llevándonos siempre hacia Él, atrayéndonos con cuerdas de amor, como dice la Escritura, ¿verdad? El salmista decía, tus cuerdas me han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Todo eso habla de Cristo. Dios con cuerdas de amor nos sigue atrayendo, sigue alando nuestra vida. A veces queremos correr, queremos huir, queremos enfocarnos en otras cosas, pero el Señor sigue atrayéndonos hacia Él, para que más de Él se revele en nosotros cada día. Y déjeme decirle algo, usted hoy no es la misma persona que yo conocí ayer. No me mire así. Usted no es el mismo que yo conocí ayer. Cada día, cuando estamos en Cristo, porque la palabra nos enseña también que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Cada día, cuando usted es hombre y mujer del Espíritu, usted se puede dar cuenta de cómo la vida se va transformando a través del entendimiento de la obra de Cristo en nosotros. Por eso decía ahorita que mientras más se define esta obra en nosotros, más de Cristo se nos revela. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esta temática, reconciliado por su obra, y vamos a tomar como texto base Colosenses capítulo 1, es uno de mis capítulos preferidos de lectura en la Escritura, porque tiene una riqueza espiritual tremenda. Y vamos a tomar el versículo 19 al 22, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Siempre recomiendo esta traducción porque es fácil al entendimiento, ¿verdad?, de nosotros, los hijos de Dios. Y mire cómo dice la Escritura: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Oiga eso. Pues ¿a quién le agradó? A Dios. Dice, en toda su plenitud, en todo su pleroma, en toda la abundancia de lo que Él es. Miren lo que hace, dice que le agradó a Él vivir en Cristo, manifestarse en Cristo, revelarse al mundo en Cristo. Y dice, y por medio de Él Dios reconcilió. ¿Por medio de quién? De Cristo. Cristo es el enviado, es el Mesías, es el Hijo eterno, el prometido a las naciones, a quien Dios envía para llevarnos de vuelta a una relación correcta con Dios. Dice, por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. ¿Qué dice? ¿Algunas cosas? No, todas las cosas. Así que, aunque usted vea lo que está viendo en el mundo hoy, el desorden y el caos, eso es del ser humano. El ser humano es el que crea los desórdenes. Pero la Biblia nos enseña que todas las cosas ya Él las reconcilió. Nosotros progresivamente estamos viendo la obra. Y en medio del caos y en medio del tumulto estamos descubriendo más de la obra de Cristo y estamos viendo más la supremacía de Dios en medio de todos los asuntos. Aún donde falta esperanza, vemos a Dios obrar. Y dice, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Esto habla de una reconciliación. Todas las cosas volvieron al lugar, al orden donde Él quiere que las cosas estén, en su Hijo. Por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Preste atención. Eso les incluye a ustedes
que estaban lejos de Dios. Ahora Pablo nos está hablando a nosotros, todos nosotros, aún los judíos, griegos, toda persona, hispano, asiático, todos estábamos lejos de Dios. Por cuanto Romanos nos dice que por cuanto todos pecaron, no dice Adán nada más. Adán fue la representación de la humanidad, pero en Adán toda la humanidad cayó en pecado, y por eso nos dice que eso lo incluye a ustedes que estaban lejos. Todos nosotros habíamos caído de la gloria de Dios, habíamos sido separados de la vida, habíamos sido separados de la sustancia simplemente por haber transgredido el mandamiento de Dios. Y mire cómo sigue diciendo: eran sus enemigos. Dice que esto no me lo estoy inventando yo. Eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora él nos reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Usted ve, nuestra condición no quedó igual. Nuestra condición no quedó en una catástrofe, en un accidente. Dios, por medio de su Hijo, nos llevó de vuelta. Nos regresó a Él por medio de la obra del Hijo. Y ustedes, miren lo que nos dice ahora, y ustedes son santos. Santos. Libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Si ahí fuéramos a terminar la predicación, ese versículo es suficiente para nosotros entender toda esta maravillosa obra. Que usted se vea como usted se quiera ver. Si usted se quiere ver como un fracasado, bueno, ese es su pensar. Ese es su pensamiento. Esa es la mente suya que todavía está siendo sujeta a la vieja creación. Pero en la nueva creación, ya la Biblia nos dice que nosotros en Cristo somos santos, porque la obra del Señor nos está santificando, nos está purificando, nos está limpiando cada día. Y dice, y nos ha librado de la culpa. Ya nosotros no estamos cargando con el peso del pecado encima, porque ahora para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1 dice, para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. ¿Para los que están dónde? Dígalo con ganas. ¿Para los que están dónde? En Cristo Jesús. Entonces lo que usted se tiene que preocupar, yo me tengo que preocupar, es por estar ¿dónde? En Cristo. Está en Cristo y ninguna condenación tiene. Porque Él ya llevó la culpa. Lo malo es estar fuera de Cristo. Porque hay sus excepciones. Estar fuera de Cristo te mantiene todavía esclavo. Te mantiene todavía sujeto a la vieja creación, aunque la obra ya está completa. Yo sé que a veces parece esto como un trabalengua. Pero lo que el apóstol nos está diciendo es que la clave de todo esto es estar en Cristo. Cuando usted está en Cristo, usted está siendo transformado. Cuando usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Cuando usted está en Cristo, usted es hijo de Dios. Cuando usted está en Cristo, usted vive en el Espíritu, no en las obras de la carne. Eso es estar en Cristo. Amén. Entonces, Él nos dice que ya, ahora podemos presentarnos libres delante de Él. Usted no tiene que venir donde mí. Escuche bien, usted no tiene que venir a mi persona para que yo interceda por usted, para que Dios a usted lo escuche. Esto derrumba muchos paradigmas que los hombres han creado, ¿verdad? Porque al ser humano le gusta ese sentir de poder y de control y de manipulación y de poder decir, toda esa gente dependen de mí, y si no vienen a mí, por mí no pueden hacer nada, como si ellos fueran los que hubieran ido a la cruz a morir, a dar su vida por usted. Esto quita ese sentir de control que el ser humano quiere tener, de poder, de ansia, de deseos que aún muchas veces son deseos de la carne. Una cosa es que usted reconozca la gracia que de Dios me ha sido asignada. Cuando usted me dice, por ejemplo, Él es el pastor, usted está reconociendo una gracia, está reconociendo una función, está reconociendo que el Señor ha dado unas capacidades para nosotros poder edificar a su iglesia.
Pero eso no me hace a mí el dueño de su vida. El dueño de su vida es Cristo. Por eso es que ahora todo hombre, decía el apóstol Pablo, es menester que todo hombre doble rodillas ante Dios en cualquier lugar. Ya usted no tiene un lugar definido para usted poder clamar a Dios. Usted puede clamar a Dios en su trabajo, puede clamar a Dios en el supermercado, puede clamar a Dios en su habitación en secreto, usted puede clamar a Dios en un parque, donde quiera que usted está como hijo de Dios. Cuando usted está en Cristo, ¿ve? Dios le escucha. Hay gente, y la religión misma se encargó de esto, de infundir el pensar de que para que Dios te escuche, usted tiene que venir al pastor, al apóstol, al fulano de tal, para que él pueda interceder ante usted. Y la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Nosotros simplemente, yo me paro aquí, me paro como un comunicador. Yo estoy comunicando algo, ayudándolo a usted a entender, pero no soy dueño de su vida. ¿Verdad? Lo mismo que usted hace todos los días, lo tengo que hacer yo. Así mismo como usted todos los días busca crecer en esa comunión, busca crecer en esa vida, busca crecer en ese entendimiento, también tengo que hacerlo yo. Yo tengo que meditar en el Señor tanto, a veces más que usted. Porque la asignación que se me ha dado es de alta envergadura. Entonces, cuando voy a presentarme ante otro, yo no vengo aquí a jugar con su vida. Yo no vengo a jugar con su vida. Esto no es un juego. Yo tenía un viejito que se me decía que el evangelio es vida o muerte. Me decía así. Y cuando me lo decía desde el principio, hasta me atemorizaba. Decía, vida o muerte. Pero en realidad, con el tiempo entendí que es vida o muerte, porque o vivimos en Cristo o seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Tan fácil como eso. Usted puede continuar su vida de delito y pecado y nadie lo va a detener. Ahora, llegará un día en que todos nosotros vamos a compadecer, como lo decía el apóstol Pablo, ante el tribunal de Cristo. Y no mire el tribunal de Cristo como se mira un tribunal de la tierra. Eso no tiene que ver con usted pararse allí en un stand y que allá está el dedo señalando como lo aprende. No. Ese es el examen de la conciencia. Cuando tú te paras de Él, te paras delante de Él, acepto, regresas a Él porque estás en Cristo, o simplemente vives apartado de Él porque seguiste tus propias concupiscencias. Tan fácil. No se complica el evangelio, que esto es más fácil de lo que mucha gente a veces nos quieren enseñar. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a mirar es que, ¿qué quiere decir esto de la reconciliación? En el contexto bíblico, la reconciliación implica la restauración de una relación rota. Dios restauró una relación que va más allá de la norma humana, porque con Dios nosotros tenemos más que relación, nosotros tenemos comunión con Él, un común acuerdo en las cosas. Dios y usted, el mismo pensamiento mío es el pensamiento de Dios, y el pensamiento de Dios debe ser mi pensamiento. ¿Te ves eso? Yo debo pensar como Él, pero su pensamiento debe ser lo que influye y guía mi vida. Entonces, la humanidad no estaba simplemente delante de Dios, la humanidad estaba separada, estaba alejada, estaba enemistada por causa del pecado. Lo que nos separó de nosotros poder seguir participando de ese estado de gloria que le habla el apóstol Pablo, que él dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria, lo que nos separó a nosotros fue eso, fue esa naturaleza pecaminosa, que es el pecado. En la Biblia se muestra como rebelión contra Dios, errar el blanco, fallar a la meta, fallar aquello que donde siempre nosotros debíamos estar en Cristo. Eso es importante. Entonces, mire lo que nos sigue diciendo la Escritura. Esa era la condición de la humanidad. Y desde la caída del hombre en Génesis, el pecado produjo una fractura en esa vida espiritual. Produjo una fractura dentro de nuestra comunión con Dios.
Amén, gloria al Señor. Ahora el hombre se ve afectado por esa vida, por esa decisión que el hombre toma, donde ahora usted va a ver al hombre alejado, afectado espiritualmente. Y ese pecado produjo tal fractura que era imposible repararla por la mediación del ser humano o mediante esfuerzos humanos. No había nada que el hombre pudiera hacer para mejorar su condición. Por eso es que nosotros siempre estamos tratando, y especialmente, y hablando en el ámbito espiritual, a veces tratamos tanto que cuando venimos a ver terminamos frustrados. Porque si nosotros no hemos comprendido la mente y el corazón de Dios, ¿cómo vamos a poder nosotros llegar a medir el estandarte que Dios tiene establecido para nosotros? Porque el estándar de Dios es que nosotros seamos como su hijo. Dígale al hermano que está al lado suyo, el estándar de Dios es que tú seas como el hijo. Porque cuando Él te mira, eso es lo que Él quiere ver. Él quiere ver la vida de su hijo en nosotros. Por eso es que todo lo que Dios trata, lo trata en Cristo. No dijo en Jafet, dijo en Cristo. No dijo en Gerardo, dijo en Cristo. Nosotros somos los beneficiados de esa obra. Usted y yo nos beneficiamos de lo que Dios quiso hacer en Cristo. Por eso dice que Él estaba reconciliando consigo al mundo en Cristo. No fue en Moisés, no fue en Abraham, no fue en David. Esa gente fueron ejemplos de algo que se iba a reflejar en nuestra vida. Abraham para nosotros, ¿verdad? Y la Biblia lo cataloga como el padre de la fe, ¿verdad? El padre de la fe, ¿qué ejemplifica eso en nosotros? Una fe de entrega, una fe que responde ante los tratos de Dios. Pero no fuimos llamados a ser Abraham. No es que usted se vista como Abraham, no es que se deje crecer la barba como Abraham, no es que usted camine con la túnica hasta el viejo como Abraham, no es que usted salga por un desierto caminando a ver si encuentra una tierra. Eso no es. Él era el ejemplo de una característica de la vida de Dios en nosotros. David, la misma cosa. Reinado, valentía, decisión, pasión por Dios, a pesar de sus errores. Cuando David pecó, lo más lindo de David es que él no fue a tratar de justificar el pecado que hizo. En el Salmo 51 él oraba y decía, devuélveme. Oiga eso, lo que él pedía. Devuélveme el gozo de mi salvación. Límpiame y seré más blanco que la nieve. Lávame. O sea, que lo que David deseaba era esa restauración, el ser reconciliado con Dios mismo, y todavía Cristo no había llegado. Para que usted vea, ese era el anhelo de David. Porque de eso se trata la reconciliación. Cuando algo se rompe, algo se fractura, Dios interviene para llevarnos de vuelta a Él. Por eso es que David no se mantuvo caído. ¿Por qué? Porque en David había propósito. La intervención de Dios para reconciliar a David era recordarle a David para qué Dios lo había llamado. En esta mañana lo que tú tienes que recordar es para qué Dios te llamó. El problema es que nos hemos saturado de tanta imagen de la religión, que si usted le pregunta a cualquiera por ahí, ¿para qué Dios te llamó? Oh, Dios me llamó a ser pastor. Oh, Dios me llamó a ser evangelista. O yo lo que pienso son imposiciones. Dios te llamó a vivir una relación justa y correcta con Él. Que la vida de su Hijo se manifieste a través de ti. A eso te llamó el Señor. Que Él ha dado dones a los hombres, ha dado gracia a los, claro que sí. Pero lo principal es que Dios no te puede dar de esos dones ni esas gracias que a veces nosotros estamos anhelando y soñando, y muchos se ven viajando el mundo y en jet y en esto y en aquello y lo otro, y parados en grandes estadios haciendo aquello y lo otro. Lo que buscan es poder y fama, y Dios lo único que lo que quiere ver es
la obra de la reconciliación en ti. Dígale al hermano que está al lado suyo, reconciliación. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, desde la caída del hombre en Génesis, el pecado produjo una fractura espiritual que ninguno de nosotros podíamos reparar. Sin embargo, el mensaje glorioso del Evangelio, este Evangelio de gracia que Dios nos ha dado, es que nos dice que Dios tomó la iniciativa. Fue Dios quien, usted no andaba buscando a Dios. Déjeme decir, ninguno. A mí nadie me venga con que yo andaba en pos de Dios y un día ninguno de nosotros. La Biblia dice que Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Cuando Dios quiere tratar contigo, Él trata contigo aunque tú no quieras. Oiga eso. A veces nosotros nos rendimos, ya no quiero saber más nada de eso. Nos pasa algo malo, todo esto que me han dicho, una fantasía, un cuento. Y Dios sigue ahí tratando contigo. Y Dios sigue trabajando en ti. Y Dios sigue abriendo caminos. Y a veces te conviertes en el ser más difícil de la tierra y Él continúa trabajando con tu vida. Porque, miren lo que Pablo nos decía a nosotros, que el deseo de Dios no es que ninguno se pierda. Oiga, ¿qué dijo? Ninguno. Sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Sabe lo que es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar de mentalidad, cambiar de dirección. Que en usted ocurra lo que esa palabra en el griego se usa mucho, la metanoia. La metanoia es una transformación de la mente, del pensar del hombre. Dios lo que quiere es que usted cambie la manera de pensar esa que tiene. Usted sabe que a veces la gente se convierte en víctimas de sus propias crisis por la manera que piensan. Por la manera que piensan. Porque siempre están declarando desgracia, siempre están declarando imposibilidad, siempre están declarando que no pueden. Eso se vuelve en una cultura en ellos. ¿Usted no ha visto la cultura de los miserables? Todo es miseria, todo es dolor, solo es sufrimiento. Y si usted se permanece bien cerca de una persona así todo el tiempo, al ratito empieza a sentir eso también. Pero lo que vence eso es el arrepentimiento, es la transformación. Es que usted entienda que usted está viviendo en Cristo. Que en Cristo yo todo lo puedo en Cristo. ¿Que qué? Que me fortalece. Dígalo con ganas, hombre, que me fortalece. Usted tiene que hacer como David. David se hablaba a sí mismo. Decía, oh alma mía, oiga las conversaciones de David. Oh alma mía, alaba al Señor. Y no olvides, él mismo se te lo tenía que recordar. Eso no viene un profeta con que sí manda y usa camay y le tiraban un boche de aceite encima. No, él decía, alma mía, alaba al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Que no olvide. Oiga que dijo, no olvide. ¿A qué estaba apelando David? A su estado mental. Dígale al hermano que está al lado suyo, cuidado con esos pensamientos, dígale. Esos pensamientos hay que dominarlos. Tu cuerpo puede tener dolor. Tú puedes estar pasando un mal momento terrenalmente. Pero mire lo que David decía, alaba al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es, oiga dónde viene ahora esa obra de la reconciliación. Porque Él es quien te corona de favores y de misericordia. ¿Para qué? Para que tú y yo nos rejuvenezcamos nuevamente. Para que ese hombre interior en nosotros, ese hombre que continuamente está siendo expuesto a las presiones, a las circunstancias de la vida, comience a entender que hay una obra mayor que a usted y a mí nos está gobernando. En tu soledad, en tu tristeza, en tu dolor, en tu enfermedad. Conviértete, entonces ahí es que nos debemos parecer a David. Porque dentro de su humanidad, él entendía la obra, decía, oh alma mía.
Alaba al Señor. ¿Qué dices tú cuando estás pasando esos momentos de prueba y depresión? ¿Qué dices tú cuando estás siendo confrontado con los retos de la vida? ¿Comienzas a maldecir? ¿Comienzas a tirar las cosas por la ventana, como decimos, como que ya estás viviendo en desesperanza y no hay más nada? Yo soy bien enfático en esto. Los que han andado conmigo saben. Eso no quiere decir que yo no tengo problemas, que a mí no me pasan cosas, que yo no cojo, como usted lo quiera llamar, mi pique, mi coraje, mi enojo, póngale el nombre que usted quiera. Yo paso todo eso. Me pongo rabioso a veces también. ¿Ah? Sí, porque esa es mi humanidad. Esa es mi humanidad. Me pongo furioso. Pero llega el momento de entender la obra de la reconciliación. ¿Para qué yo fui restaurado? ¿Para qué yo fui recuperado? ¿Para qué yo fui llevado a este estado de comunión nuevamente con Dios? Para entender lo que David entendía. Que en toda circunstancia adora al Señor. Y no olvides ninguno de los beneficios que Él ha traído a tu vida. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, somos a veces tenemos una mentalidad tan finita, que nosotros creemos que los beneficios son las cosas de la tierra. Tener buenos muebles, tener un buen carro, tener una buena casa, tener aquello y lo otro. Comenzamos a limitar los beneficios de Dios, pero qué beneficio más glorioso es que tú y yo hoy en día, el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios capítulo 1, que usted y yo fuimos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ahora entendemos de dónde procede nuestra bendición. Ahora entendemos de dónde fluye nuestra adopción. Ahora entendemos de dónde procede nuestra aceptación. Que fuimos hechos aceptos en el amado. A ti te puede dejar un hombre. A ti tus hijos te pueden salir rebeldes y olvidarse de ti. Pero cuando tú estás, dígalo conmigo, en Cristo. Cuando tú estás en Cristo, tú eres acepto en Él. Por eso el afán mío no es cuánta gente yo siento en un auditorio. El afán mío es que usted entienda que usted está en Cristo. Yo me gozo con uno, como me gozo con 1000. No importa. ¿Por qué? Porque yo entiendo la obra de la reconciliación. Yo entiendo que un alto precio fue pagado para que yo hoy pueda estar en el lugar donde estoy. No estoy hablando de aquí predicándole del frente. Hablo de mi lugar espiritual en Cristo. Yo me gozo, yo me río, yo comparto. Cuando veo situaciones peligrosas que pueden atentar contra la relación que tengo con mi Dios, o que puedo llegar a hacer algo, trato. Me dicen, no, yo trato de alejarme, de echarme hacia el lado. Trato porque dentro de mí hay una obra que continuamente está validando y está dándome a entender algo. Ahora, si yo opto por mantenerme ahí, pues ya eso es otra cosa. Ya eso fue mi decisión. Pero el Cristo en mí rápidamente te va a dejar saber, le dice, cuidado. ¿Por qué? Porque cuando usted es espiritual, ¿verdad? Cuando usted ahora vino a ser un hijo de Dios, no estoy hablando de las prácticas religiosas. Espiritualidad no tiene que ver con prácticas religiosas. Espiritualidad tiene que ver con la vida de Dios habitando nuestro ser. Porque ahora hemos reconocido la obra, hemos abrazado la obra y tratamos de vivir por medio de esa obra. Esa obra te va a dejar saber, te va a dejar entender. Hey, cuando llevas mucho tiempo alejado de Él y muy ocupado de muchas otras cosas, esa obra viene y te tocan como el timbre. Hello, yo estoy aquí, ¿qué pasa? What are you doing? Yo quiero tener comunión contigo. Y nuestra mente ya ocupada en 75,000 cosas. Y es por eso, hermano, que el glorioso evangelio, en este glorioso evangelio es donde nosotros vemos a Dios tomar la iniciativa de reconciliar al hombre consigo. No fue nunca el hombre buscando a Dios, fue Dios viniendo al hombre mediante Cristo. Mira lo que dice primera de Juan 4:10. Muy importante eso. Apunte eso para que después lo lea en la casa, tranquilo.
En esto consiste el amor. Mira lo que Juan hablaba. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Ven lo que le dije ahorita? No es que usted estaba buscando a Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La iniciativa fue de Dios. No es que tú lo hayas amado, no es que tú andabas detrás de Él. Por eso es que la Biblia define claramente qué es lo que propulsa nuestra reconciliación, qué es lo que le da inicio a nuestra reconciliación. Y Juan 3:16 lo dice claro, porque de tal manera amó Dios. Dígalo, amó Dios. El amor de Dios fue lo que movió la reconciliación. El amor de Dios fue lo que lo llevó a Él a tomar la iniciativa de reparar esta comunión, esta relación rota que los hombres tenían con Él por amor. Y lo hizo de tal y tal manera que dio a su propio Hijo. Ninguno de nosotros hubiéramos estado en esa capacidad de hacerlo. Entonces, esta enseñanza revela una verdad esencial del nuevo pacto. Nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestras obras, sino de la obra consumada de Cristo. O sea, que Él ya logró nuestra reconciliación, ya Él estableció nuestro destino y ya Él estableció nuestro perdón. Y lo primero, y como hablar del amor ahora mismo, lo primero que quiero establecer como punto primario dentro de esta enseñanza, y quizás no vamos a llegar muy lejos en esto, pero yo siempre, como digo, siempre escribo un montón y después cuando me paro delante de ustedes los miro a la cara y ahí el Espíritu me va dirigiendo a qué les tengo que decir. Pero mire lo que sucede con el hecho de la reconciliación. La reconciliación nace, sale, surge desde el corazón mismo de Dios, desde el pensar mismo de Dios. Antes de que el hombre buscara restauración, ya Dios había diseñado un plan redentor para la humanidad. La reconciliación no comenzó en la cruz. La cruz fue la manifestación visible de un propósito eterno nacido en el amor de Dios. Voy a repetir eso porque es bien importante. La reconciliación no nace en la cruz. La cruz fue la manifestación visible. ¿Ve? Nosotros rápido queremos, en el tiempo, a veces queremos ubicar las cosas, darle un origen y un final. La cruz fue la manifestación visible del propósito que nace en el corazón mismo de Dios y que se expresa a través de su amor. Mira cómo lo dice Efesios 1, 4 al 5. Incluso, en la Nueva Traducción Viviente, incluso antes de haber hecho el mundo, oiga eso, antes de que se creara el sistema, el globo terráqueo, todo esto, los habitantes estuvieran en la tierra, dice, Dios nos amó y nos eligió ¿en quién? En Cristo. Oiga eso. Antes de todo eso, ya tú habías sido amado. Antes de que tú vinieras a este planeta a ocupar un espacio en este planeta, ya Dios te había amado. Pasa que nosotros, hermano, saque de su pensar las limitantes que las experiencias humanas han creado en usted. Usted fue amado antes de usted haber nacido. En una ocasión, el apóstol decía, o el profeta, el salmista decía, que ya Dios lo había amado desde el vientre de su madre. No había dado los primeros pasos, no había articulado una palabra, no había visto los colores en el mundo y ya él había sido amado. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Amado hermano, escuche esto con toda paciencia y eso. Usted no es un accidente de una relación. ¿Sabe por qué digo esto? Porque hay gente que maldicen hasta el momento de haber nacido. ¿Usted no lo ha escuchado? Yo lo he escuchado.
maldicen hasta el día en que nacieron. Eso le pasó, algo similar le pasó a Job. Cuando le dio aquella lepra, aquella sarna que lo cogió, que el hombre andaba en desespero, maldijo el día de su nacimiento. Y después tenía 3 amigos que no lo ayudaban tampoco. ¿Usted ha tenido de eso? Que cuando usted está en los procesos más difíciles de la vida, la gente viene y dice, mira, de eso murió mi abuela, o mira, eso le pasó a usted. Como que usted necesita esa ayuda. En vez de levantarte la moral, levantarte la fe, lo que hacen es como que te ponen el pie más duro, para que tú veas que no hay esperanza. Y eso le pasó a Job. Y Dios tiene que confrontar a Job. Y Dios le hace una pregunta bien sencilla a Job. Le dijo, ¿dónde estabas tú el día en que yo creé los cielos y puse las nubes en su lugar? Oiga, aquí lo que Dios está hablando es de su supremacía. ¿Dónde estábamos nosotros para contender con el dueño del vaso? ¿Dónde estabas tú y yo para decirle a Dios por qué me hiciste así o me hiciste asado? ¿Dónde? Y Dios lo confronta dejándole entender que las palabras que muchas veces salen de nuestra boca son necedad. Porque no hemos aprendido a entender propósito. Pero ¿qué propósito puedo tener yo teniendo un conflicto así? ¿O qué propósito puedo tener yo teniendo tal problema? ¿O qué propósito puedo tener yo teniendo tal enfermedad? Y empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a cuestionar a Dios, como que le quitamos el poder, como si Dios estuviera jugando un jueguito con nosotros. Bueno, en inglés decían el doggy dame. A veces Dios está cogiendo uno. No, hermano, Dios no está jugando ningún juego. Nosotros somos el resultado de muchas veces de nuestras experiencias terrenales. ¿Sí? Hay cosas que las podemos cargar en nuestra genética y hay cosas que se crean en nosotros por causa de nuestras dietas y de nuestras comidas y de nuestras maneras de cuidar este templo. Y después lo queremos echarle la culpa a Dios. Porque Dios ni te mandó a la droga, ni te mandó al alcohol, ni te mandó a nada de eso. Entonces es como uno que se emborracha todos los días y después le sale una cirrosis en el hígado. ¡Ay Dios! ¿Por qué ahora tengo eso? Pues deja de beber. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Estás matando tu cuerpo? ¿O te estás metiendo droga? Pues yo no te mandé a que hicieras eso. Después no quieren tener problemas con los riñones, ni quieren tener problemas en la sangre, ni quieren tener ningún tipo de problema. Porque nosotros mismos a veces somos víctimas de nuestra propia naturaleza humana. Pero aquí queda claro que Dios decidió de antemano, de acuerdo a lo que nos está diciendo Efesios 1, 4 y 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de la familia y acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. En el buen puertorriqueño a Él le dio la gana. Dios quiso. Él te atrajo, te colocó en Él porque Él quiso. Nadie estaba torciéndole el brazo a Dios. Nadie estaba pagándole, ¿cómo se llama eso? Cuando la gente está sobornando. Nadie estaba sobornando a Dios para que Dios te amara. Él simplemente quiso amarte. Dígale al hermano que está al lado suyo, Dios quiso amarte. Él quiso amarte. Usted me puede mirar raro hoy, yo se lo voy a seguir diciendo, hermano. Dios quiso amarlo a usted. No me pregunte a mí por qué. Porque si me pregunta a mí, voy a decir, bueno, ahora yo voy a mirar las condiciones de la tierra. Si usted me cae bien, pues hasta yo mismo pregunto por qué Dios quiso.
Pero Dios quiso. Y ese mismo amor que Él tiene, dice la Escritura, que eso es lo que Él hizo para que nosotros nos parezcamos más a Él. Dice que lo derramó en nuestros corazones. Por eso es que nosotros amamos hasta nuestros enemigos. Tenemos que amar hasta nuestros propios enemigos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese amor tiene nombre y tiene apellido: Jesucristo. Cuando Cristo vino a habitar mi vida, la fe me vino a habitar, la gracia me vino a habitar, su amor me vino a habitar, todo lo de Él me vino a habitar. Entonces la reconciliación revela el deseo divino de Dios recuperar aquello que se había perdido. Dios nunca fue movido por obligación. Dios fue movido por amor. Este statement es para aquellos que dicen: yo no sé amar. Bueno, si tú estás en Cristo, dígalo conmigo, en Cristo otra vez. Si usted está en Cristo, usted también tiene que saber amar. Porque cuando Cristo vino a habitarlo a usted, una de las características de su vida es que a usted lo habita, es el amor. Por eso Pablo habla del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es. ¿Con qué arrancó él? Dijo tolerancia. Eso es de la humanidad. Él dijo amor, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza, dominio propio. Esas son características intrínsecas de la vida de Dios en Jesucristo, que cuando nosotros recibimos la vida de Cristo, esas mismas características, esas mismas cualidades vienen a ser parte de nosotros. Antes, en la vida humana, alguien te hacía algo, y si tú eras uno de estos bien explosivos, ya tú sabes que cuando no te gustaba algo, te levantaba y le daba una galleta a cualquiera. A veces usted me ve así que yo soy bien fogoso, pues yo era uno de esos también. Y no hablemos de aquel que está sentado allá atrás. Pero éramos así, impulsivos. Eso era sin Cristo, ¿verdad? Sin Cristo. En Cristo, uno puede agajar la mesa bien fuerte, pero el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón te controla. Te pone, es como el termómetro ahí, para que la válvula no llegue a 100 y se reviente. La templanza, la paz. Por eso es que mucha gente a veces no quiere ser cristiano, hermano. Porque, hermano, vamos a ser serios. Mucha gente a veces no quiere ser cristianos por esto mismo. Porque el ser cristiano, el ser hijo de Dios, convoca una transformación. Si tú quieres seguir dando pescosas y dando cantazos y haciendo todas esas cosas, pues quédate fuera de Cristo. Ahí se te hace bien fácil. Yo tenía un primo, hermano, que eso era una bala suelta. El hombre parecía fisiculturista. Pero no tan solo lo parecía, es que él en sí lo era. Él era un hombre fuerte, áspero. Ese no le aguantaba a nadie. A veces me decía: tú vas a seguir aguantándole las estupideces que te habla. Y se levantaba y era ¡pam! Ya te sabes. Ya eso era cuenta la de 3 porque no se levanta de esa. Así era él. Hasta que encontró a Cristo. Entonces ahora en Cristo lo insultan y él sigue igual de fuerte. Lo insultan y usted lo ve bien dócil. En otro tiempo. Por eso que yo le digo que para mucha gente es mejor quedarme como yo estoy. Porque fuera de Cristo no tengo compromiso, fuera de Cristo no tengo que responsabilizarme con nada. Fuera de Cristo yo hago lo que me venga en gana. Fuera de Cristo nadie tiene que decirme haz esto así o asado. Pero cuando tú estás en Cristo, nadie te va a decir así o asado. La palabra misma te lo va a decir. Cada vez que habla la Biblia piensa: ay, Dios mío, mira, ay. ¿A usted no le pasó que usted abre la Biblia y de momento dice: mira, Dios me está hablando? Eso a mí nada más me pasa eso. Pues levante la mano. A mí, cuando leo algo digo: ay, Dios mío.
A veces, es más, hoy es más crucial porque a veces, ahora tenemos tantas cosas en Facebook, Instagram, eso, a veces uno ni está ni siquiera leyendo la Biblia y pone una cosa y ya alguien viene y dijo algo. Ama a tus enemigos, a quien te haga. Y uno le da como que, nada, pasar la página, yo no quiero oír eso. Porque usted está pasando por uno de esos momentos turbios. Pero Dios te habla. ¿Por qué? Porque Él te reconcilió. Y cuando te reconcilió, te dio de su amor. Entonces, 2 Corintios 5:19 nos dice y nos explica este hecho de que Dios nada lo hace por obligación, sino lo hace por amor. Él dice, mire lo que nos dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y este texto muestra 3 ideas centrales. Número 1, la reconciliación misma. Dios estaba reconciliando. Dios toma la iniciativa de restaurar la relación. La reconciliación comienza a revelar el corazón del Padre, que es restaurar, no castigar. Dios no se deleita en estar castigando a nadie. Por ahí hay un evangelio que muchos predican, que siempre presentan a Dios como el Dios tumbacabeza, tumbapiés, que pone a la gente en los hospitales, que los enferma en cama, que hace sí, un ogro. Dios, olvídese. Ese es el evangelio del miedo. Dios siempre está en el negocio de recuperar, no en el negocio de desechar. Se lo pruebo. Pablo dijo esto: de lo vil y de lo bajo del mundo. ¿Y qué dice que hizo Dios? Nos tomó Dios para avergonzar a los sabios. Es más, el negocio de Dios es probarle al ser humano que ellos están mal en su manera de pensar. Que muchas veces las cosas que nosotros pensamos de Él son antinaturaleza. Dios es amor. Pero lo que pasa es que por ahí entonces la otra parte, porque eso no es un texto junto, hay otra parte que dice que Él es fuego consumidor, pero tenemos que entender qué es eso de fuego consumidor. No es que Él destruye, no es que Él te tira. Eso está hablando de la pasión y del deseo de Dios. Que cuando muchas veces tú no quieres hacer algo, el fuego consumidor. Jeremías lo experimentó, decía, cuando lo tiraron en aquella cisterna, haciéndole mal por estar profetizando, decía que él se quería callar, le dijo: no voy a hablar más en tu nombre. Uno de los profetas grandes de la Biblia: no voy a hablar más en tu nombre. Y de momento dice que sintió como un fuego, una cosa por dentro, le metió por dentro, que aunque él quería callar, tenía que hablar en medio de su situación. Por eso es que tú puedes estar como tú estés, que a veces no quieres saber ni de la gente, pero Dios a veces te pone a alguien de frente y te pone el fuego. ¿Para qué? Para que tú le tengas que decir algo, aunque tú mismo no lo sientas. Yo no sé si yo les dije esta experiencia que yo tuve. En una ocasión yo llegué a un culto, todavía yo no tenía este entendimiento en Cristo, pero llegué a un culto, participaba mucho en las actividades de la iglesia y todo eso, y un día yo llegué con la idea de ese culto de que Dios me hablara. Dios, háblame, porque me siento así. Yo estaba, olvídese, hecho un desastre. Háblame a través del predicador, decía yo. Señor, que me llame allá adelante para que me diga algo de ti. Oiga, y se me cumplió el deseo. De momento el predicador está un mensaje, bueno, en aquel entendimiento yo decía, tremendo mensaje. Y el hombre viene y dice: varón de Dios, venga acá, que le tengo que decir algo de parte del Señor. Yo dije, aquí voy. Yo dije, ahora sí voy a ser levantado de esta situación. Cuando llego allí, me dice: el Señor me deja sentir que usted ore por este que está al lado suyo. Ay, amado, como que a mí se me cayó. Yo dije, pero ¿cómo va a ser? Si yo me siento así, ¿cómo me voy a poner a orar por este? Pero en obediencia yo cogí y oré. Puse mi mano con un descontento por dentro. ¿Alguna vez a usted le tocó orar por alguien bien descontento? Esto es lo que se merece, que le jale los cabellos aquí. Le puse la mano, hermano. Inmediatamente cuando yo comencé a orar, fue como que algo tomó control.
palabras comenzaron a surgir y lo que yo sentía se fue. Después terminé yo orando y llorando, mi alma limpia. Cuando me fui me senté tranquilo. Dios no me dijo cuánto me iba a usar, a cuántas naciones me iba a llevar, cuántos océanos iba a cruzar. Él no me dijo nada de eso. Él no me dijo, mira, el Señor quiere que tú ores por este, que seas tú. Yo me enojé porque eso no es lo que yo quería. ¿Sabe Dios cuántas veces usted ha llegado aquí y dice que el pastor le traiga una palabra, Dios mío, que este sea el día hoy del rompimiento, todo eso? Y el pastor lo que le hace es un chistecito, hermano, a ver, o le explica algo en la palabra. No era lo que usted esperaba. Que me llamen al frente, me echan aceite, me tumben al piso, hagan todo ese tipo de cosas. Pero ¿sabe cuando yo me deleito? Porque yo sé cuando el Espíritu nos habla, nos ministra, nos hace entender cosas y salimos de aquí como que dejé esa carga que tenía. Como que esto se quedó, se fue. Y ese es el negocio del Señor, restaurar, recuperar. Por eso es que Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido es algo bien profundo, porque eso no tiene que ver con nuestros errores. Eso tiene que ver con la vida, el reino, el sacerdocio y la misión que Dios le había dado a aquel primer hombre. Eso fue lo que se perdió. Desde el principio, nosotros fuimos creados para reinar. Por eso Dios le dijo al hombre: fructificado, multiplicado, llenar la tierra, sojuzgarla. Él nos dio esa autoridad, la autoridad de gobernar juntamente con Él, representándolo a Él. Y el hombre decidió mirarse a sí mismo, hacer lo que él quería. Por eso cuando peca se esconde y empieza a taparse porque se vio desnudo. Debe ser un chiste, pero lo voy a brincar. No. Vamos a seguir con esto. El hombre hace todo eso. Pero la esencia de su creación era para que Él gobernara y reinara. Por eso es que ahora en Cristo nosotros recuperamos esto. Yo no necesito un castillo para reinar. Yo reino porque Dios ahora habita mi ser. Y yo soy el lugar donde Él gobierna. Ese es el reino. Ser gobernado por Dios. El acto de gobernar es ejercer la función de su autoridad, de su poder en aquello que Él gobierna. Nosotros ahora tenemos el poder de orar, el poder de hablar lo que Él nos da a que hablemos. Una palabra saturada de la vida y del amor de Dios puede cambiar el destino de alguien. Por eso es que la iglesia no se puede callar. Nosotros tenemos que dejar de estar mandando a la gente al infierno, que esa fue la cultura que se creó. Están mandando a todo el mundo al infierno. Si no están aquí adentro, pues están en el infierno. No, hermano, deje eso. Muestre el amor de Dios. Déjele ver a la gente que hay una alternativa. La gracia. Otro aspecto, otra idea que nos revela este versículo, cuando nos está diciendo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. La gracia. ¿Sabía usted que la reconciliación es un acto de gracia? La gracia, cuando nosotros la definimos como la obra dinámica de Dios en Jesucristo. Es Dios mismo obrando en Jesucristo para reconciliarnos a cada uno de nosotros de vuelta a su propósito. Es una dinámica de Dios. Todo Él lo hace por gracia. Entonces, Dios nos reconcilia no porque lo merecemos. A Dios no le interesa cuánto dinero usted tenga, qué lindo usted se vea, si eres gordo, si eres flaco, si eres rubio, si eres negrito como yo. A Dios no le interesa nada de eso.
Esto no es por lo que tú mereces, sino porque Él es bueno. El carácter de Dios es bondad, el carácter de Dios es justicia. El carácter de Dios es amor. Y dice que no nos toma en cuenta los pecados. Nos ofrece paz sin exigir perfección previa. Esto es bien importante. Para los que muchas veces dicen, yo no vengo a Dios hasta que no deje esto, aquello y lo otro. Dios no te está pidiendo en ningún versículo en la Biblia usted va a encontrar que Dios a usted le exija perfección antes de llegar a Él. Mírese al hermano que está al lado suyo, profetícele en esta tarde, dígale, Dios no exige perfección. Dios no exige perfección. Y eso antes de llegar a Él. Porque en Él, por eso es que la obra de la salvación es la obra de la perfección. Mientras nosotros estamos siendo salvados, estamos siendo perfeccionados en Él. Mi perfección no es lo que yo puedo hacer en mi humanidad. La perfección es cuando Cristo viene y me habita, que el vivir ahora en Cristo es lo que me ayuda a ser perfeccionado. Amén. Por eso es que cuando yo me entrego completamente, me entrego al Señor completamente, y permito que Él gobierne mi vida, yo voy a ver que si yo era una persona que antes no perdonaba, se me hace fácil perdonar ahora. A mí nadie me venga a decir, ay no, que yo no sabía amar, ay no, que yo no sé esto. Hermano, usted todavía está en su carne. Si tú tienes a Dios, tienes el amor de Dios. La Biblia dice, el amor de Dios fue derramado. Tú me tienes que amar aunque yo sea insoportable. Abra, Señor, que tu hijo escucha. ¿No? Me tienes que aguantar. Yo no te dije tolerarme. Me tienes que amar. Right? Tienes que amarme. Con mis defectos, con mis virtudes. Me tienes que amar. Tolerar es sobrellevar algo de hacer. Por eso es que nosotros somos incansables, hermano. Por eso es que nuestra vida, la comunión entre nosotros los hermanos, permanece. Tú puedes dejar de recogerme el teléfono. Yo te sigo amando. Te sigo buscando. Porque es lo que Dios pone dentro de nosotros, hermano. Y cuando me toca a mí, que soy yo el que estoy, el que no quiero saber nada, entonces es lo mismo. Por eso es que la Biblia dice que la única deuda que nosotros tenemos, escucha bien esto, la única deuda que nosotros tenemos en esta tierra, alguien una vez estaba predicando y dijo, yo no le debo nada a nadie, si usted le debe algo. Eso es un error, porque la Biblia dice que lo único que nosotros nos debemos es el amarnos los unos a los otros. Esa es mi deuda. Yo te amo y tú me amas. Esa es nuestra deuda de vida. El amor, porque el amor procede de Dios. Por eso la Biblia dice que el que no ama, escucha bien, dice, el que no ama no es de Dios. Dice, el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Love me. Ámame. Jesús decía, en esto van a conocer ellos que ustedes son mis discípulos. ¿En que qué? En que nos amemos los unos a los otros. Eso es característica de Dios. Eso es la gracia de Dios en nosotros. Entonces, Dios nunca te está exigiendo a ti que tú seas perfecto. Voy a dejar esto y después que deje todo eso, entonces me meto al evangelio. Yo lo que le digo a la gente, nunca vas a llegar. No llega. Es más, de ahora aquí en adelante, cuando alguien les haga eso, le dice, mira, tú así no llegas. Nunca. Porque tú no tienes la capacidad de hacer eso por ti solo. Por eso necesitamos la vida de Cristo habitando nuestro ser. Y dice, pero ¿cómo es eso de que la vida de Cristo habitándome? ¿Cómo yo logro eso? Bueno, acepta lo que el Señor ya hizo en la cruz por ti. Ámalo. Recíbelo.
Abrázalo. Hazlo al dueño y Señor de tu vida absoluto. Ríndete a Él. Ríndele tus debilidades. Ríndele tus imperfecciones. Ríndele lo que tú antes no sabías rendir. Dáselo a Él. Ponlo en sus manos y Él hará. Eso lo dice Pedro. Ponlo en Él y Él hará. Echa tus cargas sobre Él. Confía en Él y Él hará. Y lo último que nos revela, y aquí voy a dejar esto, y por la semana que viene seguimos, porque hay que acuérdense que aquí nosotros no tenemos, este es el mismo mensaje de la semana pasada con otro matiz. Yo lo que hago es que le cambio el título y sigo donde me quedé. Yo escribo mucho. Un mensaje, tomo 25 páginas, pero no puedo poner aquí a leer 25 páginas. Y yo te ve que tengo la habilidad de hablar por 1 hora y si me dejan más. Bueno, Alfredo y yo hemos sabido estar en una conversación hablando Biblia 4 horas. ¿No? 4 horas. A veces ya la gente después de 30 minutos ya te quieren soltar y botar y quieren apagar el teléfono, desconectarlo, muchachos, quitarle todo tipo de conexión. Yo tenía una hermana que me decía, bueno, si ya lo escuché hoy no tengo que ir el domingo a la iglesia. La última faceta de esto, hermano, es el amor divino. Dice que lo hace porque Él quiere recuperar lo que estaba perdido, no porque Él fue obligado. Por eso Romanos 5:8 es bien importante, porque nos dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, no que usted se mejoró, y después, dice, cuando todavía éramos pecadores, dice que Cristo murió por nosotros. O sea, Dios no está buscando que tú te perfecciones primero. Deja que la obra de Él te perfeccione. Eso es bien fácil, Alillo. Bien fácil. Déjalo, que Él te perfeccione. El problema es que mientras tú quieras seguir intentándolo, sigue chocando con la misma piedra. Entonces la semana que viene vamos a hablar toda la problemática del pecado y cómo Cristo muestra su supremacía aún sobre esa condición. En el día de hoy fuimos reconciliados por su obra. 3 cosas bien importantes: amor, gracia, reconciliación. Y vamos a hablar un poco más de la gracia, para que usted entienda esto de la gracia. La verdad que yo nada más estoy en la introducción. Cuando entremos en el desarrollo, usted va a entender esto más a profundidad. Gracia, vamos a ver qué es gracia. Vamos a hablar de la magnitud del amor. Yo nada más le estoy acomodando el pensamiento suyo en el día de hoy para que usted entienda que usted fue amado. Pero luego se lo voy a explicar. En qué consiste este amor y el por qué Dios tiene que amar. Todo eso lo vamos a entender. Pero esto primero tiene que crear una conciencia en nosotros. Fui amado, fui amado, fui amado. Entienda que usted fue amado. Y entienda que esta reconciliación que nosotros recibimos, el ser recuperado, el ser restaurado en esta relación, es un acto de pura gracia. Y por eso Efesios 2:9 nos dice que por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe, y no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia es un don. El amor es el don de Dios, derramado y vertido en nosotros. Así que damos gracias al Señor en esta preciosa mañana, ya mediodía, que hemos podido escuchar esto. Yo espero que de 5 palabras usted, aunque sea, reciba una. Que usted entienda que fue amado, que usted fue reconciliado por una obra de amor,
El amor es lo que te reconcilió. Porque el amor no se obliga. El amor simplemente se da y fluye. Mi esposo y yo teníamos una conversación esta mañana sobre algo que no voy a hablárselo a ustedes, pero estamos hablando sobre algo y la quería llevar a entender esta misma cosa. De cómo una relación se mantiene saludable en todos los aspectos de la vida es si verdaderamente el amor es el centro de esa relación. Cuando el amor es el centro de esa relación, todas las demás cosas fluyen espontáneamente. Todo. Usted no tiene que obligar nada. La gente pone el amor como que hay que trabajar, como que, hermano, le están pagando por amar, ni nada de eso. El amor es algo que Dios da, lo deposita en nosotros y nos da la capacidad de nosotros poderlo reproducir en nuestras relaciones, en nuestra vida personal, aún en medio de las cosas que nosotros hacemos. Hay gente que hasta trabaja, mire hermano, hasta en el trabajo usted tiene que revelar amor. Así yo gente maldiciendo los trabajos. Que no entienden la profundidad del amor. Ámalo, todo lo que Dios te da, ámalo. Ámalo. Sí es posible amar un trabajo. Porque cuando usted ama ese trabajo, todo lo que usted hace se vuelve servicio por amor. La gente se beneficia y ven a Dios en lo que usted hace. Yo en lo personal he tenido experiencia de que he ayudado a veces ancianos a sentarse en una mesa y ellos me agarran así por los cachetes, las viejitas me dicen, ay, tú eres un ángel. ¿Qué es lo que está viendo? Amor de Dios. Mientras que he visto otros que le dicen, mira, vérate para allá, echa para allá, muévete, y le montan cara. No, hermano, no trate a la gente como enseñar amor. Tómese unos minutos, esta semana, tómese unos minutos para que usted reconsidere y evalúe su nivel de amar. Y si ve que en algo está de eso, es más, si tiene un vecino, un amigo, un ex amigo, eso, decía la tarea de déjame ejercitar esto que el pastor habló hoy.